Bienvenidos a este nuevo programa de Agitando la Colmena, programa número 10. ¡Ay, qué felicidad! Bueno, hoy un programa vertiginoso. Sí, bastante especial por el número, por la decena y por la llamada que tenemos por delante hacer en esta... ¿Un miedo? ¿Se podrá hacer esa llamada? Esperemos que sí. Tenemos un programa que, si se quiere, dos temas grandes, o dos bloques. Uno es quizás lo central, que es que nos vamos a comunicar, porque tampoco es un misterio, lo va a decir abajo muy probablemente Los el flyer. platillos, por favor. Nos vamos a comunicar con compañeros de la flotilla Sumud Global que están camino a Gaza, con Ezequiel Perecini y con Juan Bordera, que están en el Sirius, que es una de las 50 embarcaciones que están camino a Gaza. Y eso nos obligó también a armar ahora con Sofi algún tipo de introducción a la problemática, ¿no? Sí, vemos que muchas veces la gente nos pregunta, los que estamos más en este tema, ¿no? Acerca del conflicto, si eso no es genocidio. Hay muchas campanas, ¿no? para escuchar y para debatir. Entonces nos pareció bien, ya que vamos a intentar poder hablar con ellos desde allá, en esta lucha de intentar llegar ayuda humanitaria y que se visibilice el genocidio que está ocurriendo, hacer un breve repaso del conflicto en general, de la colonización en realidad de Palestina. Sí, y hablar después en particular, tanto en esto, la vinculación de este conflicto con nuestro territorio, con la pelea por el agua. Y en el caso de Juan Bordera, para quien no lo conozcan, él es autor de, entre otras cosas, del Otoño de la Civilización, escrito junto a Antonio Turiel, otro especialista en cuestiones de calentamiento global. Y Juan Bordera es parte de los científicos y periodistas que fueron parte de la última filtración del informe del IPCC, que generó bastante ruido hace un par de años. Sí. Así que el vínculo entre esta pelea en apoyo al pueblo palestino y la causa. El IPCC, perdón, aclaro, es el panel intergubernamental de cambio climático. Claro. A veces uno... Que ellos lograron, se hizo una filtración, magia, pero Juan fue el que periodísticamente la difundió, de qué era lo que decían los científicos antes de que lo achuren, lo censuren los gobiernos. Entonces es un tema muy importante. Sí. Así que bueno, esa comunicación con él, y después vamos a hacer un repaso de qué aprendimos en estos 10 capítulos. ¿Qué hemos visto en estos episodios? Que hemos invitado a un Dream Team de personas dedicadas a activar o investigar relacionadas al conflicto socioambiental y sus alrededores. Entonces, también para que les sirva a quienes se suman a esta altura de Agitando la Colmena. Sí, si se enganchan ahora, ya están poniendo me gusta, ya se están suscribiendo y aparte tienen este hermoso resumen, porque la verdad que nuestros invitados fueron espectaculares. Sí. Podremos hacer una cátedra libre de lo que hemos aprendido acá. Vemos en qué facultad, ahora que logramos supuestamente que tengan presupuesto, podemos ubicar un seminario optativo de Agitando la Colmena, y hoy lo empezamos a promocionar. De hecho, avisamos que el 4 de octubre sí vamos a hacer un taller. ¿Sí? Con Facundo Nahuel Martín, nuestro último invitado. Espectacular, cae sábado, ¿no? Cae sábado, esto va a ser en Almagro, en capital Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, también veremos cómo lo difundimos. Sí. Más allá de las fronteras de la General Paz. 4 de octubre. 4 de octubre. Para la gente del AMBA. Así que bueno, eso es lo que tenemos hoy. Y empezamos, ¿no? Ya podemos arrancar, ¿no? Sí, empecemos. Ya que va denso en términos de contenido. Sí. Bueno, estuvimos buscando bastante información. Para esto, bueno, hay muchísimos textos. Siempre recomiendo, no sé, desde mi experiencia, ver algunos documentales donde se puede ver, obviamente, bueno, las imágenes sobre el genocidio en Palestina son terribles, pero bueno, todo lo que es el mapa, ver dónde está cada país, como para comprender un poco más el conflicto, siempre viene bien. Así que nada, acá juntamos algo de información, espero que sea breve. Y bueno, pueden compartirle esto a quienes también les consultan, ¿no? A veces hablamos sobre esto y no tenemos esa info. O quienes te gritan que sos antisemita por apoyar a Palestina. Exactamente. La cosa es que desde octubre de 2023, en realidad desde antes, pero bueno, vamos a situarnos como desde los últimos acontecimientos. Desde octubre de 2023 está transcurriendo un genocidio por parte del ejército israelí sobre el pueblo palestino. Esto ya es reconocido por la ONU y se estiman que son unas 65.000 las personas, los palestinos ya asesinados.
Sí, ahí ayer la ONU, como que ese es el dato que incluso tira el periodismo o el propio ejército. Los números que están como Sí, ayer declarados. la portavoz de la ONU dijo que es probable que la cifra sea más o menos 10 veces superior. La cifra real de civiles que fueron asesinados por el Estado de Israel, y de ahí que la propia ONU incluso tenga que decir que es un genocidio. Los porcentajes de niños, mujeres y ancianos son altísimos. Se estiman que son, en estos números oficiales que estábamos diciendo, son más de 20.000 los niños asesinados. Y se estima, por esto que vos estabas comentando también, que son cientos de miles aquellos que han muerto a causa, digamos, indirecta de la guerra, ¿no? Porque cabe destacar que han bombardeado la mayoría, prácticamente todos los hospitales. Entonces, capaz las tomas de agua. Claro, o sea, hay gente que está falleciendo por causas, por ejemplo, por enfermedades, o que han sido lesionados y capaz que es algo que uno puede ir y atenderse en un hospital, pero al no tener ningún tipo de asistencia médica terminan falleciendo. Y mismo por hambruna, porque recordemos el bloqueo, ¿no? Para que están yendo las flotillas por el tema del bloqueo. No dejan pasar, obviamente, ayuda humanitaria de ningún tipo, pero ni siquiera comida. Entonces el tema de la hambruna también está matando a los palestinos. Y también faltan muchísimos bajo los escombros, eso es terrible. Pero nos parece importante ver un poco de cómo empezó esta historia para poder entender mejor el presente. Yéndonos para atrás en el tiempo, ahí falta la música que nos lleve para atrás, hay un territorio donde hay dos pueblos. El pueblo palestino, que vive allí hace siglos, y el pueblo israelí, que decidió que lo mejor era formar su estado en Palestina, ¿no? Quiso asentarse en Palestina. Yo acá tengo me van a ver leyendo en algunos momentos. La historia de los judíos, de los israelíes, se remite mucho al Medio Oriente y está muy basado en la religión, en la Biblia. Entonces ellos han tomado como una especie, como de título de propiedad, digamos, lo que dice la Biblia. Y ahí lo que se dice es que ellos tienen que volver a su pueblo, que es Israel o Sión, así está marcado en la Biblia, por eso el término sionistas, ¿no? Se escucha mucho la palabra sionistas, ¿de dónde sale? Bueno, justamente de volver a la tierra prometida, Sión. El movimiento sionista comenzó en Europa occidental a mediados del siglo XIX, es decir, a mediados del 1800, para dar respuesta, ¿no?, a las persecuciones que tenían los judíos en ese momento. Ellos se definen como movimiento de liberación nacional del pueblo judío y creían que la única manera de eliminar el antisemitismo, ¿no?, en el mundo era unir y juntar a todos los judíos del mundo en un mismo estado, en un mismo territorio. Claro, ahí medio que consiguieron el apoyo de los gobiernos europeos y los gobiernos imperialistas. Estamos en las preliminares de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa, y de que una gran parte del pueblo judío y muchos de los referentes del marxismo incluso provienen de familias judías. Sí. Y como una forma de bloquear esa ida a expresiones más de izquierda, subversivas, decían los líderes del movimiento sionista, fue crear este movimiento, ¿no? Entonces, una forma de separar a ese sector también oprimido, efectivamente, de la clase trabajadora, y de evitar que tome alternativas más de izquierda, fue con ese boleto, con ese acuerdo político, este movimiento se ganó el apoyo de los países imperialistas, en particular de Inglaterra, ¿no? En ese momento. Bueno, justamente iba a eso, ¿no? ¿Cuál era la situación de Palestina previa, ¿no?, a la llegada de los judíos, de los sionistas? A raíz de la Primera Guerra Mundial y de la caída del Imperio Otomano, los británicos y los franceses se reparten básicamente Medio Oriente, para sorpresa de nadie, teniendo en cuenta obviamente lugares estratégicos para el comercio mundial, y también habían localizado fuentes aparentemente inagotables de petróleo. Ojo con ese punto. Spoiler alert. Sí, bueno. Y de ahí esas líneas rectas que hay en el medio, en el mapa de África, de que los tipos agarraron un lápiz y repartieron, digamos. Fue realmente así. No importa si hay un río, una montaña o algo que divida, no está la cordillera de los Andes, está que en algún momento hicieron una línea y dijeron de acá para acá. Lo hicieron arbitrariamente, se lo dividieron. Esto fue cuando terminó la guerra en 1918. Voy tirando algunos años después para que vayan ahí tomando nota.
Bueno, por esto es que entre 1916 y 1948, que fue 1948 cuando se crea el Estado de Israel, que se llamó el Mandato Británico de Palestina. Los británicos, acá el gran problema, ¿no?, es que negociaban, por un lado, con los palestinos, que les prometían tener su independencia en su tierra. O sea, en algún momento tranquilos. llegaría la independencia. Claro. Y por otro lado, con los árabes, con los palestinos. Entonces, ¿qué pasa? Si le prometían a unos una cosa y a otros otra, medio era como contradictorio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, los sionistas tenían como un lema que era un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Ese era como su... Sí, sería su sí, lema, es el lema fundacional, digamos. Su mito fundacional, claro, uh-huh, que les permitió como legitimar la colonización de Palestina. Claro, que lo que no había era un pueblo europeo, pero sí había un pueblo en esa tierra. Ellos sabían bien que había gente y que si ellos querían gestionar su estado únicamente para judíos, iban a entrar en conflicto con la gente que vivía allí, con los palestinos. Y también contaban con que los iban a apoyar los que tenían los mayores ejércitos Exactamente. Y tal. De hecho, ahí hay un evento en la década del 30, entre el 33 y 36, hay todo un movimiento generalizado en la región de movimientos antiimperialistas, digamos. Sí. Y Palestina es epicentro de todo eso. En el 36 en particular se da un proceso bastante inédito de 6 meses, huelga general, una insurrección. Sí. Inglaterra tiene que mandar la mitad de sus ejércitos extraterritoriales, o sea, que lo que tiene sí. La principal potencia del mundo tiene que mandar la mitad de su ejército extramares a hundir en sangre esa resistencia. Sí. Y medio que esto es lo que también le terminó abriendo camino a que el pueblo palestino y su resistencia esté más debilitada, cuando en el 48, como ya habías adelantado, se terminan definiendo las Naciones Unidas darles ese espacio, con acuerdo en ese momento de la Unión Soviética, lamentablemente, que también fue parte del estalinismo, de quienes le dieron carta verde a Israel. Claro. Los judíos fueron llegando, ¿no?, a finales del siglo XIX, como habíamos dicho, finales de 1800, de a poco, y fueron como de a miles llegando ya en la década del 20, en la del 30, en la del 40, la del 30 es lo que vos mencionás de esa guerra inédita. Y bueno, ¿qué pasó? Que los palestinos se iban dando cuenta de que los judíos decían claramente, o sea, no escondían esta idea de armar su propio Estado, que ellos venían a hacer su Estado ahí solo para ellos, y ellos empezaron a oponerse. Uh-huh. Y después de esto que vos comentabas de la huelga y todo esto que ocurrió, que dejaron obviamente a los palestinos más debilitados, en 1947 la, digamos, recientemente formada Naciones Unidas, recién salida del cascarón de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Decide, esto es importantísimo, la partición del territorio. Dice, bueno, chicos, no peleen, vamos a dividir el territorio en dos. ¿Qué pasa? En ese momento, o sea, ¿para qué hace esto la ONU? Para hacer dos estados como étnicamente homogéneos. Cada cual por la suya. Cada cual por la suya, dividiendo la mitad. Y lo que ocurría era que, claro, en ese momento tenían, si no me equivoco, ahora lo tengo anotado por acá, si no me equivoco, un 6% de las tierras. Eran en manos del sionismo. Claro. Y el resto, obviamente, eran mayoría, inclusive no solo en tierra, sino en cantidad de personas. Creo que los judíos eran solo el 30% en ese momento. Uh-huh. Entonces, claro, básicamente les estaban arrebatando el territorio. Y ellos los favoreció. O sea, los sionistas querían sí o sí todo Palestina, pero bueno, obviamente que agarraron, porque de tener el 6% pasaron a tener el 56% y de manera legal. O sea, las Naciones Unidas le dijeron, bueno, partimos esto a la mitad, ustedes, sionistas, claro, tienen el 56%. Claro, acá obviamente venimos efectivamente de lo que fue el exterminio, llevado adelante por el Holocausto, llevado adelante por el nazismo. Miles llegaban escapando de allí, sí. Y se utilizó ese argumento como una forma de dar una respuesta política a eso. En vez de luchar por la convivencia, por la coexistencia en los países en donde habitaban, los mandamos a Medio Oriente. Sí. Entonces hay ya una definición política de segregar y de hacer algo así como un enclave, digamos, en el sentido de, bueno, instalamos población en un lugar donde, como vos decías, hay recursos estratégicos para los países imperiales, sí, instalamos población en un lugar, la apoyamos, y de ahí hasta acá, ¿no? Sí.
Bueno, obviamente que Palestina se opuso rotundamente a esto porque les estaban robando su territorio. Y bueno, luego de esta partición empiezan los enfrentamientos, porque esto que decíamos, ¿no? Era mayoría árabe, pero ya los judíos sionistas ya empezaban a tener su ejército, ya las cosas incluso tenían empezaban una banda tipo AAA paramilitar armada Sí. desde antes de la creación del Estado, como que siempre estuvieron bien pertrechados militarmente Claro. para llevar adelante este despojo de tierra. Bueno, en esta partición fue en 1947, comienzan los conflictos, comienzan los enfrentamientos, y ya para 1948, principios de 1948, ya estaba todo bastante mal en este sentido. Se estima que para marzo ya eran más de 100.000 los palestinos que tuvieron que huir de sus hogares, y ya el 14 de mayo de 1948 Israel se conforma como tal. Y del otro lado está esto lo de la Nakba, ¿no? Como la gran Claro, catástrofe. eso mismo iba a decir, porque es una locura que La misma fecha. en realidad creo que es un día después. Claro, o sea, el 14 y el 15. el 14, y esto es en la actualidad inclusive, el 14 de mayo los judíos festejan el Día de la Independencia, el día de que han creado su Estado nacional para ellos, y el día 15 los palestinos en realidad no es que celebran, sino que conmemoran el Nakba, Sí. que fue esto de que, a ver, para los palestinos no fue solamente irse de sus casas, que igual ya hubiera sido terrible eso, sino que fueron siglos de historia que se desvaneció en cuestión de semanas. Fueron más de 500 pueblos, estamos hablando en ese momento, ¿no? 500 pueblos que derrotados, pero hasta sus cimientos. Obviamente que muchísimos refugiados, muchísimos muertos en toda esta situación. Así que, bueno, ellos lo conmemoran, lo recuerdan de esta manera, ¿no? Con Al-Nakba se llama. Sí, ahí aparece siempre la imagen de la llave, ¿no? De que hay muchas familias Sí. que se quedaron con la llave de su casa de la que fueron desterrados y siguen con la idea de volver a los territorios que hoy en día son mencionados por la ONU como Estado de Israel, en todo lo que era la antigua Palestina. Obviamente. Pero bueno, el tema es que la historia después de la creación del Estado de Israel fue contada siempre por israelíes, ¿no? Fue como bastante difícil volver a encontrar la Sí, información. por el sionismo, digamos. Sí. Y básicamente porque en ese momento los medios masivos eran de Estados Unidos, de Europa, los que manejaban la información que circulaba por todo el mundo. Entonces, los israelíes empezaron a circular la versión de la historia de que los palestinos habían ido como por cuenta propia porque dirigentes de otros países árabes como que los llamaron a retirarse de Palestina. Entonces, de esta manera, con esa historia, ellos no expulsaron a nadie, no mataron a nadie y no tienen ningún tipo de culpa. Esto, bueno, es lo que circuló por el mundo. El mundo compró también esa historia, pero porque no había en ese momento, obviamente, suerte si había teléfono, ¿no? Y ni menos en esa situación. Entonces no es tan como ahora que desgraciadamente uno, si querés, abrís Instagram y podés ver en vivo cómo están matando a la gente. Sí, y era el discurso que le era útil a las Naciones Unidas para tener ese Estado ahí, que hasta ahora veníamos hablando de Inglaterra, ya en esta época cambia de mando al imperialismo y así como pasa en Argentina, en América Latina, es Estados Unidos el que empieza a manejar estas relaciones internacionales y a ser el principal imperialismo y rápidamente el principal sostén militar, económico, financiero del Estado de Israel ahí. Exactamente. Y se puede decir que ya en ese momento comenzó la limpieza étnica, que es algo que se habla ahora porque, bueno, lo tenemos muy vivo porque empezó... Pues lo vemos todos los días. Lo vemos todos los días y empezó el horror máximo hace 2 años, pero esto viene de las épocas que estamos hablando, 1948. Se puede decir que es una limpieza étnica porque, yo me lo anoté por las dudas, para que no me digan, no, pero eso es... El concepto implica la eliminación sistemática o la expulsión forzada de una población por motivos religiosos, étnicos o nacionales. Y en este sentido es importante destacar que ellos intentaron, vamos a decir como un por las buenas, obviamente que dijeron que no estaban de acuerdo en ceder su territorio y muchos de los que tuvieron que irse, que quedaron refugiados en ese momento, intentaron volver. Cuando ya todo estaba un poco más calmado, dijeron, bueno, se supone que ahora es cuando volvemos a casa, y Israel, ningún tonto, se armó su grupo de leyes para que sea imposible que los palestinos que estaban refugiados puedan volver a su país. Y bueno, en base a estos intentos
pacíficos, ¿no? de intentar volver a su tierra, es que se forman a lo largo del tiempo distintas organizaciones, que yo me las anoté acá por las dudas. La Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que se lo dice por las siglas acá. Y bueno, después de 1973, ya un poco más pasado el tiempo, me pareció interesante remarcar que Israel, el ejército israelí en realidad, solo se enfrentó con movimientos irregulares de diferente tenor, pero que no representaban a un país puntual, ¿no? Como es la OLP, que acabo de mencionar, Hezbollah, el movimiento de resistencia islámico, Hamas, no sé si es Hamas o Hamas, siempre me confundo. Sí, también porque al imponerse en las guerras que hubo, en el 48, en la década del 60, el Estado de Israel desarmó a lo que era el Estado palestino. Entonces, las expresiones de resistencia siempre fueron así como subalternas, autoorganizadas o de distintas maneras. No eran brazos armados estatal, porque el Estado de Israel, con el apoyo de las Naciones Unidas, desarmó al Estado palestino, que no puede tener un ejército. Exactamente. Entonces, las formas de expresión que se levantaron siempre tuvieron esta cuestión más subalterna o de ejército irregular, de milicias más populares, por decirlo de alguna manera. Y bueno, Israel siempre se queja de eso, pero bueno, es consecuencia de que dejaste sin ejército el otro estado. Obvio. Todos esos movimientos son emergentes de esa primera definición político-militar de Israel y de Estados Unidos ahí en la región. Claro. Bueno, nada, lo que sí me parece importante remarcar es que Israel siempre, o sea, en la historia y actualmente, me parece que utiliza esa imagen como de víctima eterna que quedó después de la Segunda Guerra Mundial, que es una atrocidad y que nadie está de acuerdo, nadie me parece en el mundo que tiene que estar de acuerdo con eso, pero utiliza eso junto con, obviamente, el antisemitismo para acallar las críticas que tienen sobre cómo se manejó siempre con Palestina, ¿no? Sí, por eso es muy, muy importante el movimiento que hoy en día existe. Hace rato está, pero hoy creo que tiene más visibilidad que nunca, del movimiento de judíos antisionistas, que acá en Argentina tiene distintas expresiones, pero que es un movimiento global de en general jóvenes, pero también gente no tan joven, que dice, bueno, nuestras familias no atravesaron el Holocausto para que un Estado en nombre del judaísmo cometa otro genocidio, teniendo campos de exterminio, bombardeando territorio civil, dejando sin agua o matando de hambre a población civil también, y generando todo eso que está pasando. Nosotros ahora vamos a hablar con compañeros de la flotilla, pero otro movimiento muy progresivo que está habiendo hoy en día es de que a nivel mundial sean también personas de la comunidad judía, de familias, sean o no más practicantes o no, pero que se criaron incluso con esos valores, que uno puede no creer, pero que en ningún lado de lo que es la propia expresión del judaísmo está que para quedarte con un pedazo de tierra tenés que masacrar un pueblo. Tal cual, sí. Por eso es que siempre que hablamos de Israel, estamos hablando de Netanyahu, que está hace 20 años en el gobierno, estamos hablando de una potencia, estamos hablando de un ejército, no estamos hablando de la población judía, que no hay muchos que, como estás diciendo vos, que no les representa el genocidio que está en curso ahora. Sí, Israel un poco ataca como ejército y se defiende como religión, digamos, ¿no? Entonces, si vos criticas a Israel, estás criticando al judaísmo, pero uno critica a ese estado, a ese enclave que no tiene nada que hacer ahí, así como no tienen nada que hacer los ingleses en Malvinas, digamos, son territorios ocupados, y que es completamente legítima la resistencia de quienes a lo largo de toda esta historia lo estuvieron levantando. Pero sí, lo que me parece importante es esto, que justamente qué críticas intentan acallar todo el tiempo, es esto de, por lo menos lo que yo estuve viendo, la enorme desigualdad en cuanto a, bueno, lo que es Hamas y lo que es un ejército como el de Israel, soportado y financiado de los más por grandes, Estados Unidos y otras potencias. Mejor armado del mundo. Mejor armado, y no solamente eso, sino la cantidad de muertos y qué tipo de muertos. Porque siempre es esto de, ves los números, las estadísticas, la mayoría son niños civiles, obviamente hay un montón de civiles que no debería, porque en la guerra se supone que hay determinadas reglas que no están cumpliendo. Aparte la palabra guerra para mí no aplica a esta situación. Pero es esto, ¿no? La cantidad de civiles y la cantidad de niños, ¿no? Sí. Se sabe que tienen una precisión milimétrica para
con drones y cosas que a mí me parece una locura hoy en día, que lo que hablamos Sí, siempre cuando de la tecnología. quisieron matar a un dirigente iraní, fueron de un dron hasta la habitación de la casa en la que estaba sentado en un inodoro, digamos. Pero Sí, obvio. cuando Hoy, quieren perseguir a alguien en Israel, matan. creo que tenemos como esa vieja imagen del soldado, cuerpo tierra. Hoy es guerra de drones, es una locura. Esta en particular tiene mucho de eso, sí. Sí, entonces, nada, para cerrar esto, ¿no? Entender que esto no es una guerra y que la mayoría de los que están sufriendo y de los que han sufrido también estos ataques y todo este conflicto, la colonización de la que estamos hablando hacia Palestina, desgraciadamente los que más sufren son niños, mujeres, ancianos, obviamente que hombres también, pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que saben perfectamente cómo accionar. Entonces, bombardear un hospital o bombardear una escuela con la excusa de que tal vez haya alguien de Hamas escondido ahí, nadie puede comprar ese discurso. No, a esta altura ya no. Y eso está haciendo, ¿no? Que un poco hoy en día, bueno, la ONU abiertamente diga que hay un genocidio. Nos sorprendió en la última sesión en el Congreso que un tipo de derecha como Nicolás Mazzotta haya dicho dentro del Congreso que hasta ahora solo venía siendo la izquierda que dentro del Parlamento. Y de hecho, en este caso, Vanina Biasi y Alejandro Godard están atravesando juicios por haber dicho que lo que hacía Israel era un genocidio. Sí. Nos pasó en su momento que al gringo Giordano, en una vez anterior, lo habían querido echar del Congreso. Querían presentar el desafuero por haberlo dicho en una sesión también. Eso que hasta ahora solo venía diciendo la izquierda, ahora está diciendo un poco más. Lamentablemente es por la brutalidad de lo que está pasando y porque está televisado o reproducido en redes sociales a más no poder. Pero bueno, eso también abre una esperanza de que haya un mayor bloqueo, la pelea por la ruptura de relaciones políticas y militares y comerciales con Israel, las campañas de boicot, desinversión y sanciones hacia el Estado de Israel. Y en nuestro país, digo, para pegar un salto, es la expresión de esa pelea, es la campaña por echar a Mekorot de nuestro país. Claramente. Uno de los brazos no armados, pero paraestatales y no, porque es parte también del Estado de Israel, pero no militar, de esta colonización y de esta ocupación del territorio palestino fue la empresa Mekorot, creada incluso antes del 48, o ya antes del 48 estaba ocupando territorio para regimentar el uso del agua y quitárselo a los palestinos, sí, y dárselo a la población de ocupación territorial. Y esa misma empresa hoy en día tiene acuerdos con más de 10 provincias de nuestro país, sí, para quizás no ser la empresa, por ejemplo, no es para comprar AISA, en el caso de acá del AMBA, sino para ser quien dé quien dé los criterios de con qué lógica gestionar el agua de nuestro país, ¿no? Entonces la AISA, por ejemplo, hasta ahora venía siendo estatal, pero cuando nosotros veíamos que no se invertía un peso y que pasaban a cuadriplicar las facturas, bueno, eso es 100% la lógica Mekorot de uso de estos recursos, sí, de estos bienes comunes, en particular el agua. Entonces, bueno, en buena hora que si ahora hay dirigentes políticos, por ejemplo, la propia Cristina Fernández de Kirchner el otro día compartió el tweet por Twitter, la intervención de Mazot, que sí, denunciando el genocidio. Bueno, en buena hora, si piensan que hay un genocidio en Israel, que no, porque fueron ellos los que firmaron el acuerdo con Mekorot, fue Guado de Pedro de la Cámpora el que trajo a Mekorot a la Argentina, sí, y en estas decenas de provincias que ya firmaron el acuerdo hay peronistas, radicales, macristas. En general, todas las provincias, nos los explicó Raquel Perier de la campaña Fuera Mekorot hace un par de programas. Sí. Todas las provincias más dedicadas al extractivismo, minero en particular, son en las que está metida Mekorot. Entonces, bueno, si efectivamente piensan que hay un genocidio en Palestino, una de las primeras cosas que deberíamos hacer es no tener un acuerdo para entregarle el agua a una empresa que es partícipe de eso. Entonces, si sacaron esa conclusión, el paso siguiente debería ser que apoyen la campaña que estamos haciendo de no privatizar AISA y de echar a Mekorot de la Argentina, con todos los que estén por esa pelea, sí, que es solidaria y que va de la mano de la pelea en apoyo al pueblo palestino. Estamos para darlo. Exactamente. Así que bueno, con este marco, que bueno, quizás algunos ya conocen el conflicto y están metidos y parte de esto les parece redundante, pero no, nos parecía que quizás a otras personas no. Y dejar sentada esta posición de que no es una guerra, de que es un genocidio lo que está pasando, de que hay un enclave instalado ahí adentro, de que hay un derecho a resistir esa agresión y de que hoy en día
la suerte no solo del pueblo palestino, sino del conjunto de los pueblos oprimidos del mundo, se juega en lo que está pasando ahí. Porque si legitimamos y dejamos pasar que un país, por ser aliado de Estados Unidos, pueda masacrar al de al lado, bueno, hoy en día le toca al pueblo de Gaza y de Palestina, Cisjordania también, el día de mañana le puede tocar a cualquier otro, ¿no? Y las Naciones Unidas, la OTAN, quien sea, son parte de esa política, así que nos jugamos eso. A veces, por ejemplo, en estos días pasó que Gringo Giordano está en la flotilla y hubo sesión y no estaba, y algunos sectores del peronismo decían, bueno, como que en nombre del interés nacional nos decían que un diputado argentino no tenía que ser parte de esa flotilla, ¿no? Como que primero está el interés nacional, y es también en defensa de los intereses de un pueblo, de un país oprimido y saqueado como el nuestro, que tiene que triunfar Palestina, porque de vuelta, hoy les toca a ellos, el día de mañana ya están acá, es el agua, es Mekorot y demás, entonces en buena hora que se fortalezca esa pelea. Sí. Así que bueno, con este marco quizás podamos abrir la entrevista, ¿no? Sí, podemos ver si ya podemos entablar comunicación. Sí, los compañeros están en las preparativas de esto, están en el Mediterráneo, en esta altura en horario saliendo de Italia y ya acá en el último tramo del camino a Gaza. Y bueno, ahora vamos a tratar de conectarnos. Bien. Bueno, bienvenidos a otra entrevista, una bastante especial en este 10º programa Agitando la Colmena. Tenemos otra llamada a bastante larga distancia. Nos van a estar acompañando esta vez desde la flotilla Sumud Global que está camino a Gaza. Los compañeros Juan Bordera, que ahora le vamos a pedir también que se presente, que él es periodista del Estado español de Valencia, diputado de allá, y el compañero Ezequiel Perecini, que fue legislador de la provincia de Córdoba y es parte de Izquierda Socialista y de la Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras Cuarta Internacional, y estamos conectados, como van a ver ahora, desde la flotilla, desde el Sirius en el mar. Así que bienvenidos y gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes por el espacio para poder conversar y compartir con ustedes las reflexiones que en un poco tiempo podamos, y quedamos a disposición para luego profundizar lo que aquí se vaya abriendo. Estamos desde el Sirius con Juan Bordera y es un gusto poder compartir con ustedes. Un placer estar aquí. Bien, les escuchamos perfecto. Juan, acá los trabajos tuyos, también con otros compañeros investigadores como Antonio Turielo, te conocemos del trabajo quizás como activista socioambiental, incluso de cierta criminalización que te tocó padecer por distintas actividades que hiciste en el pasado. La primera pregunta para hacerles es ¿cómo vos pensás el link entre todo el activismo y la lucha contra la crisis climática, ambiental, socioambiental y global en general, y esta misión ahora que están emprendiendo hacia Gaza? Pues sí, me presento así muy brevemente. Yo soy Juan Bordera, he trabajado como periodista los últimos 10 años más o menos, freelance, haciendo un poco trabajo de investigación para revistas científicas y para sobre todo prensa nacional española, pero también alguna vez con alguna publicación que ha dado un poco la vuelta al mundo, como la publicación del informe del IPCC o a raíz de la DANA de Valencia también hubo una publicación en The Guardian. Y sí, la relación que yo veo entre la trayectoria que he ido haciendo, primero como activista, luego como periodista a consecuencia de ese activismo, y ahora luego también estos últimos 2 años como diputado, pues me ha llevado a estar aquí porque como los gobiernos no estaban haciendo nada, lo mismo que ocurre con la crisis climática en el fondo, pues si no somos capaces de parar un genocidio en Palestina, está viendo todo el mundo lo cruel, lo inhumano que es, ¿cómo vamos a parar el cambio climático, ¿no? Entonces, en ese sentido el enlace estaba claro en mi cabeza y por eso estamos aquí el compañero Ezequiel y yo, dándolo todo. Bien. Vos también estás en esta misión ahora. Antes, hace poco estuviste en Panamá, lo contamos en un programa previo por otro conflicto. O sea, tenés una militancia internacionalista, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál ves que es la particularidad, la importancia en especial de esto que
que están en juego, que siempre insisten ustedes que no es una cuestión de heroísmo ni el protagonismo es el de ustedes, sino del pueblo de Gaza y de Palestina que está sufriendo, pero que en tu trayecto en vida militante, ¿qué importancia le das a esto que está pasando? Creo que nuestra participación en la flotilla global Sumut es la expresión política de que de la WITSI impulsamos las mayores unidades posibles para enfrentar los grandes desafíos que tiene la clase trabajadora y los pueblos del mundo. Creo que el brutal genocidio de Palestina exigía y requería una acción unificada de las organizaciones que lo enfrentamos en cada uno de los países y que en esta oportunidad podemos hacerlo de manera unificada, centralizada, con objetivos y un programa mínimo común que nos permita actuar de manera global en una acción puntual. Esta acción no es menor, sino que estamos enfrentando el genocidio de un enclave imperialista desde hace más de 78 años y vamos con el objetivo de llevar ayuda humanitaria, abrir el cerco humanitario para terminar con el genocidio. Y efectivamente las relaciones con lo medioambiental o con las otras demandas de los pueblos del mundo tiene un cruce muy importante. Creemos que el nazi-sionismo de Netanyahu es la expresión nazi de la crisis y la descomposición del sistema imperialista y capitalista que busca como gato panza arriba o de manera desesperada y en una huida hacia adelante sostener el control y el dominio de un régimen que se encuentra totalmente en descomposición y que el movimiento de masas a distintas partes del mundo lo viene enfrentando de manera consecuente. La resistencia del pueblo palestino, a la que nosotros apoyamos en esta lucha, viene desde hace 78 años y no somos héroes, sino que somos una pequeña parte, una fracción de la importante movilización mundial que apoya al pueblo palestino, como hay otros procesos de lucha como Indonesia, Nepal o también el pueblo panameño que enfrentó el saqueo de una minera multinacional que se quiere quedar con sus recursos o que ahora el nuevo gobierno quiere quitarles el agua para seguir abasteciendo el canal de Panamá para repartir las mercancías de las grandes multinacionales del mundo a costa del hambre y los pueblos, del sufrimiento y la destrucción del mundo. Bien, te consulto acá, Sofía. Desde nuestro lado, que venimos siguiendo su viaje, su travesía, ¿qué ha pasado con esto de los ataques que sufrieron? Nosotros nos fueron llegando algunos videos que obviamente de este lado es aterrorizante, ¿no? No sé ustedes cómo lo vivieron. Sí, Israel históricamente ha buscado atacar a estas flotillas de esta manera. Al principio, táctica de amedrentar a la gente que participamos, que parezca que que nuestros familiares tienen que preocuparse mucho más. Muchas de las personas que están participando una vez atacaron primer dron un barco que era el Family, que había 6 personas a bordo. Sí. Y se podía haber producido una tragedia. Y luego el Alma, que es otro barco en el que había 9 personas a bordo, sí. Pues muchos participantes recibieron avisos de sus familias preocupados de, oye, salid de ahí, que os van a matar, tal y cual, ¿no? Sí. Entonces es la táctica de primer aviso, ¿no? En una flotilla reciente, el Conscience, otro barco, fue literalmente bombardeado y entonces lo que buscarán probablemente en algún momento es otro tipo de sabotaje, dispositivo incendiario lanzado con un dron. Sí. Pero la campaña ha sido un fracaso para Israel porque el primer día intentaron lanzar una narrativa un poco extraña a algunos medios de comunicación y el propio gobierno tunecino diciendo que habíamos sido nosotros con descuido, ¿no? Con una bengala o con un cigarro que se había provocado el incendio. Claro. Y luego con el segundo bombardeo al día siguiente, segundo dron con un dispositivo incendiario, lo que provocó es que nadie ya pudiera negar y el propio gobierno tunecino, que tiene un problema muy grave para reconocer que ha sido su espacio aéreo violado, su espacio territorial violado, pues ha tenido que reconocer que esto era un ataque coordinado y que está claro lo que buscaban, los mismos que han bombardeado otras flotillas antes, ¿no? Sí. Lo más probable es que se vaya escalando más, y yo creo que Israel va a seguir buscando la manera de detener esta flotilla. Lo estamos viendo, por ejemplo, hoy han publicado una misiva, una carta desde el propio gobierno de Israel, el ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que somos Hamas.
Entonces, al final, todas las narrativas que se están lanzando desde Israel buscan preparar a la población israelí para, pues eso, incluso participar de nuestra intervención o... Claro. No lo sabemos lo que nos vamos a enfrentar, pero desde luego lo que sí que sabemos es que no nos van a amedrentar. Aquí estamos, todas estas personas que os contaba que la mayoría de sus familiares les han llamado y estaban preocupadas, esas personas están aquí todas. No han conseguido que se baje nadie de ninguno de los barcos. Si se ha bajado alguien ha sido por problemas de salud o por alguna cuestión de un familiar o alguna historia así. Y estamos como con el alma, con mucha apoyo, precisamente de todo el apoyo que hemos recibido hasta en Túnez, ¿no? Que la población es 90-95% pro-Palestina. Sí. Y lo que buscamos está muy claro, es abrir un corredor humanitario, generar un cambio en la narrativa, en la ventana de Overton, digamos, en cómo se percibe esta situación del pueblo palestino, que todo el mundo la estábamos viendo por televisión con mucha impotencia. Sí. Y queremos que esto sea un punto en el que pues nuestra aportación en mar sume a todas las aportaciones que se están dando en tierra para cambiar esto lo más rápido posible. Bien. Hay algo de lo que decís, Juan, de que se abra o se corra esa ventana de Overton, o de lo que es decible, lo que es aceptable. Acá en nuestro país está pasando de que hay líderes políticos que no venían diciendo nada sobre lo que está haciendo Israel y están teniendo que empezar a hablar de genocidio. Ahora empezó a pasar que no solo la izquierda en el Congreso diga que en Gaza hay un genocidio y seguramente tiene mucho que ver que en eso esta actividad que están haciendo ustedes. En eso también, para sumar a la pregunta, de la mano de eso, de cómo fueron viendo lo que estuvo pasando en otros, lo que pasó en Túnez. También estuvo esta situación con las carreras esas de ciclistas en el Estado español, y ustedes seguramente tendrán más ejemplos de cómo la flotilla también está sembrando, ¿no? Más ejemplos de solidaridad con el pueblo palestino. La movilización mundial creciente en apoyo al pueblo palestino ha tomado diversas expresiones. Desde que nosotros nos embarcamos con Juan y con otros cientos de activistas, hoy tenemos la gran noticia de que somos 50 embarcaciones en movimiento permanente hacia Gaza. Tremendo. Estamos recibiendo una enorme aporte de solidaridad. Se vio en España con lo de la vuelta ciclista, se vio en Italia con el llamamiento de los trabajadores portuarios en Italia al manifestar que si tocan a la flotilla y pierden contacto con nosotros por más de 20 minutos, ellos llamaban a los trabajadores portuarios de toda Europa a parar a los puertos para exigir que ya no se envíen armas hacia Israel. Justo acabo de ver que han bloqueado 2 puertos hoy ya en Italia. O sea, el apoyo está siendo increíble. Nosotros aquí tratamos de estar conectados, pero la movilización mundial nos supera. Todas las mañanas tenemos una reunión y tenemos una situación muy contradictoria en la que efectivamente vemos un creciente apoyo de los pueblos del mundo en esta lucha. Esperamos que esto siga creciendo y que la movilización mundial se transforme en el Vietnam del siglo XXI para terminar con el nazi-sionismo de Israel. Sí. Nosotros, reflexionando en Biserta, pensábamos la importante necesidad de que si logramos terminar con el nazismo en la década del 40, vamos a enfrentar a la ultraderecha y al nazi-sionismo el día de hoy en el Estado de Israel, y con la movilización de los pueblos, el importante rol de la clase trabajadora, creemos que podemos lograrlo. Han sido decenas las expresiones de movilización mundial que se combinan también con una intensificación lamentable del Estado de Israel sobre su intervención militar en tierra de Gaza, sostener los bombardeos, fuego de artillería, pero la movilización sigue respondiendo y creciendo. Por eso que eso hay que sostenerlo, extenderlo, organizarlo, hasta que efectivamente conquistemos una Palestina libre, laica, democrática, no racista. Vivir todas esas personas que han sido expulsadas durante 78 años por el exterminio masivo de Israel. Y respecto a lo de la vuelta ciclista, hay una cosa que es muy curiosa, y es que en España está siendo, digamos, muy superior a la media el apoyo, los cambios en esa ventana de Overton, como muchos representantes políticos que históricamente habían sido o directamente tibios o directamente negacionistas del genocidio, ahora todos se están subiendo al barco, tarde, pero están empezando a subirse hasta gente de derechas, de partidos como el Partido Popular, que es como prácticamente cercano a la línea de Milei. De hecho, Ayuso, la alcalde de Madrid, ¿no? La alcaldesa de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es muy fan de Milei, lo ha dicho 50 veces.
Algunos miembros del ala, digamos, menos estúpida de ese partido se están empezando a posicionar contra Israel y contra el genocidio, pero lo estamos viendo en todo el mundo. Y esto hay que entender una cosa que, por ejemplo, yo creo que Gustavo Petro lo dijo muy claro. Aparte de la lucha del pueblo palestino, esto es la lucha de toda la humanidad, porque si permitimos que ocurra lo que está ocurriendo en Palestina y no hacemos nada para cambiarlo, es una manera en la cual esa internacional fascista, libertaria, que llamaría Milei, aunque es una palabra que aquí en España, por ejemplo, nosotros la entendemos de otra manera, pero esa internacional de extrema derecha que está muy bien organizada, que está muy bien financiada, si no paramos lo de Palestina se va a ver como fortalecida, ¿no? Y precisamente lo que está ocurriendo es lo contrario, con acciones como las de la gente que ha puesto el cuerpo parando la Vuelta Ciclista a España, que no pudo terminar una carrera ciclista de las más importantes del mundo porque la gente se paró delante de la línea de meta y dijo: vosotros, equipo israelí, no pasáis. Y nadie ganó, digamos, de los ciclistas de esa última etapa ni alguna otra anterior, con lo cual unos titulares que había en la prensa era: la Vuelta Ciclista la ha ganado Palestina. Esto es una lucha que debemos de entender desde esa perspectiva internacionalista de que todo lo que paremos en un lugar afecta a lo que podemos cambiar en nuestro propio lugar, ¿no? Bien. Ahí, Juan, ya para ir redondeando alguna cosa y no quitarles más tiempo, hay una cosa que vos te habíamos escuchado, leído decir respecto de la crisis climática y que ahora también respecto de lo que está pasando en Gaza, que es esta cuestión de, a la hora de impulsar la movilización y la acción, la vinculación entre lo que es la esperanza y lo que es la rabia con lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿Qué es lo que moviliza más? ¿Y cómo jugamos esas cosas con temas tan graves como lo que estamos viendo hoy en día? Pues es una magnífica pregunta que me encantará aportar algo. La esperanza es imprescindible. Si no tuviéramos esperanza, por ejemplo, no estaríamos aquí. Claro. Pero a la vez hay un paper, un estudio científico que a mí me encanta citar en prensa y en artículos científicos, que es que se ha estudiado que a lo largo de la historia los cambios que se han producido, solo tenemos que pensar en Martin Luther King, en las movilizaciones de Rosa Parks, de Gandhi, las descolonizaciones que ha habido, hay un componente de rabia que suele ser muy superior al de la esperanza. Es decir, tú necesitas que el pueblo también sienta rabia por la situación que está ocurriendo. Este paper, este estudio cita en 7 veces más el potencial movilizador de la rabia, y a veces se nos quiere adormecer, se nos quiere incluso inculcar discursos muy del positive way of life, del positive thinking, del Mr. Wonderfulismo que le llamaríamos en España, para que no inculquemos dentro de nuestra propia situación, para que no incorporemos ese elemento crucial a la hora de movilizar, que es la rabia ante lo que está ocurriendo, porque la rabia es una emoción creativa. El miedo, que también se nos intenta decir, no hay que dar miedo, no hay que ser pesimista. Perdona, o sea, el miedo nos ha sido súper útil como herramienta de supervivencia para no enfrentar un peligro que teníamos delante y que sabíamos que nos iba a causar un riesgo potencial de muerte, ¿no? Es decir, si tú tienes un animal delante, hay una frase que dice Naomi Klein que a mí me encanta, que es que el miedo solo paraliza si no sabes para dónde tienes que correr, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, hay una serie de emociones que estamos apartando, que estamos dejando que nos amputen del discurso político y de la organización social, y el miedo y la rabia son 2 partes esenciales que se tienen que conjugar con esa esperanza, que es como un ingrediente imprescindible, ¿no? La cantidad de cada uno ya depende de los contextos y de la situación, pero hacen falta todos y a la vez mucha capacidad de paciencia, porque la coordinación social, digamos, de grupos grandes, como por ejemplo esta flotilla que tiene 44 nacionalidades diferentes, en nuestro barco solo hay, ¿qué? 10, 12 idiomas, ¿no? Pues es difícil y a veces surgen momentos de tensión, pero somos una auténtica familia y eso es lo que hay que ir trabajando, ¿no? La conjunción, digamos, la alineación de estos sentimientos, estas emociones, con la capacidad de intentar organizarnos en situaciones de tensión y de estrés que obviamente llegan, claro. Bien. Bueno, yo quizás una cuestión. Acá lo tuvimos al gringo hace poco en una entrevista, que el título de la entrevista era ¿para qué sirve un diputado de izquierda? Y él contó que había jurado por Palestina y tal, y en ese momento quedó un poco ahí, ¿no? De izquierda, comprometido en la lucha, digamos, hoy en día, si dar esa respuesta, o ustedes tiene un peso específico, ¿no? Que haya compañeros con este tipo de representatividad en una acción de este estilo. También por Juan lo digo, ¿no? Sí. Creemos que la ubicación
de los parlamentarios o diputados son muy importantes, y en realidad nosotros como diputados revolucionarios en Argentina, el Centro Socialista, el Frentista, creemos que esto es una verdadera conclusión y expresión de que apostamos a la movilización, cueste lo que cueste, que lo que decimos con la boca o escribimos con la mano lo bancamos con el cuerpo, y que en este momento estamos desarrollando una acción internacionalista plenamente consciente en apoyo a la lucha de los pueblos del mundo. La jura de Juan Carlos Giordano, que está con nosotros en el barco, pero que todavía no se encuentra del todo bien por los grandes movimientos que hay en esta cuna violenta, son justamente estos. Es que no fue una jura para un titular de un diario, sino que es una expresión programática y metodológica muy importante. Lo hemos hecho aquí, o yo yendo a Panamá, a Perú o Chile o a apoyar, porque somos plenamente conscientes de que el desarrollo de las movilizaciones y esa rabia de la que hablaban recientemente, buscamos organizarla, canalizarla y darle una forma que nos permita, para nosotros, a nuestro criterio, buscar una alternativa al sistema capitalista decadente, opresivo, que solo provoca más hambre, opresión y destrucción del medio ambiente y de nuestros recursos para el servicio de una pequeña minoría, transformando una alternativa. Para nosotros esa alternativa la llamamos de marxismo revolucionario socialismo, para que tengamos un mundo en donde todas podamos ser plenamente libres. Nuestra ubicación como parlamentarios creo que está al servicio de la lucha de los pueblos, no solo de los pueblos de nuestras naciones, como sí lo seguimos estando, sino al servicio de la lucha de todos los trabajadores de los pueblos del mundo, porque creemos que la pelea en contra de ese capitalismo destructor, que hoy tiene su máxima expresión destructiva en el genocidio en Gaza, tiene que tener también una respuesta internacional. Es por eso que acudimos de manera urgente al llamado de la Global Summit Flotilla, porque creemos que es la máxima expresión de unidad de las y los luchadores en el mundo, que hoy se representa en el mar, se representa también en la tierra, y esperamos llegar a Gaza para cumplir todas y cada uno de los puntos de esta misión. Espectacular. Perfecto. Aquí está Juan y hay otros diputados y diputados. Sí, tenemos una diputada francesa, tenemos a Serigne Vallée, que fue diputado de Podemos y está aquí ahora mismo en la cocina haciendo trabajo. Tenemos en otras embarcaciones a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a otros diputados y eurodiputados franceses, italianos, de muchos otros países, brasileños, tenemos a concejalas y regidoras como Mariana, aquí también en el barco. Pues, tenemos un arsenal, digamos, de gente muy valiente, y en el fondo se trata de eso. Lo que decía un poco resumiéndolo, sería movilizar la esperanza, organizar la rabia, ¿no? O sea, tenemos que conseguir que la gente vuelva a creer que ese mundo diferente y internacionalista, y yo también coincido absolutamente en que marxista y revolucionario, es posible, y a la vez tenemos que organizar esa rabia para que eso no se quede simplemente en lo que todos, cada uno individualmente podemos hacer, porque lo difícil es coordinar eso y que sea una máquina bien engrasada, tal y como es la que tenemos enfrente, que es así, que está muy bien financiada, a diferencia de las personas que hacemos estas cuestiones. Que, bueno, no os podéis imaginar el estado en el que estaban algunos de los barcos y en el que siguen estando. Claro. Imagino. Bueno, les pedimos entonces que cierren ustedes con el mensaje que quieran darle a jóvenes, activistas socioambientales o no tan jóvenes, que son quienes en general siguen este programa. Acá en Argentina, se ven distintos lugares de Argentina, pero también en otros países, creemos. Así que les dejamos que cierren cada uno con el mensaje que quieran darle para las tareas que tenemos en estos próximos días. Bueno, yo primero y después le dejo el cierre de la verdad a Juan, que creo que es una invitación y un aporte ambiente en lucha, y que podamos, ojalá, seguir conversando y teniendo acciones juntos. Sí, otro día lo tenemos que, en otro momento, en otra discusión, de vuelta, a charlar sobre el libro y otras cuestiones, pero no en movimiento. Vale, para el cierre, a mí me parece que la movilización ha obtenido triunfos importantes, se ha despertado una conciencia sin igual. El aislamiento de Netanyahu es cada vez mayor, se abre la posibilidad de que la movilización siga creciendo y que podamos efectivamente terminar con el genocidio, y llamamos a sostener a la movilización y exigimos a los gobiernos que rompan con la hipocresía de las declaraciones y de las palabras, que está muy bien que las emita la ONU
o la Unión Europea y que pasen a las acciones concretas. Exacto. Para romper relaciones con Israel y el genocidio, y que exigimos a todos los gobiernos que efectivamente protejan a la flotilla, a las embarcaciones y a cada uno de nuestros participantes, porque después no queremos palabras de culpabilidad cuando ellos no hicieron nada. Claro. Pues sí, yo para terminar, creo que esta flotilla es una expresión de este internacionalismo, por ejemplo, que se vivió contra mi país, cuando el fascismo fue atacado, o sea, cuando nuestro país, España, muchas de las personas que estamos aquí, este barco salió de Barcelona, el fascismo lo destrozó en el 36 y hubo unas brigadas internacionales que vinieron a darnos apoyo y de alguna manera nos sentimos herederos y herederas de esa tradición internacionalista de apoyar a los pueblos oprimidos, apoyar a la clase trabajadora de esos pueblos oprimidos, y que en el fondo hay una cosa que es muy evidente, ¿no? Y es cómo el discurso del poder, el discurso del capital busca sistemáticamente dividirnos, busca sistemáticamente que nos sintamos que no somos muchos y muchas, y al final somos más. Lo que pasa es que tenemos menos altavoces, tenemos menos financiación, tenemos menos herramientas reales para transformar, incluso en los medios de comunicación tenemos que ir también, ¿no?, peleando y batallando por cada espacio. Y por eso es más necesario que nunca que creamos que es posible, porque si creemos que podemos hacer algo como lo de la flotilla, somos capaces de embarcar 50 barcos ahora mismo ya, camino a Gaza, a hacer la incursión de barcos, la flotilla más grande de la historia. De hecho, tenemos más embarcaciones en esta flotilla que juntando todas las anteriores, ¿no? Y somos un ejemplo de eso, ¿no? De cómo con pocos recursos, con la gente organizada, se pueden conseguir cosas que ayer parecían imposibles. Y además, ojalá, y quiero acabar con esto, está empezando a darse un poco también esa narrativa, incluso en la prensa israelí, de que igual nos dejan pasar, ¿no? Porque empiezan a plantearse que son tantos barcos y con gente tan, digamos, potente, que no saben si les puede salir muy cara la táctica de lo que han hecho históricamente con estas flotillas, que es interceptarlas, detenerlas, retenerlas en calabozos y enviarlos deportados a casa a los 3-4 días, pero con unos tratos absolutamente deplorables que mejor no comentamos en esta situación, ¿no? Pero ahora mismo se está empezando a dar una narrativa en la propia prensa israelí en la que se plantean dejarnos pasar. Esto es gracias al trabajo que se está haciendo aquí en el mar, pero también al trabajo que se está haciendo en tierra y en el aire, a través de las ondas, ¿no?, con estos medios de comunicación que comunican también y que cuentan la verdad. Y tenemos que seguir, porque el trabajo de esas tres patas, ¿no?, de la tierra, del mar y del aire, depende de que esta flotilla realmente pueda llegar y abrir un corredor humanitario estable y permanente, que sería lo mínimo que deberíamos de conseguir, y ojalá podamos acabar con este genocidio, sea en esta flotilla o en la siguiente que venga, porque vamos a seguir. O sea, si nos parasen y nos detuviesen, vamos a seguir. Bien. Bueno, de vuelta, muchas gracias por la comunicación y por la pelea y el ejemplo también que están dando. Es un orgullo para todos los que estamos de este lado también lo que se está haciendo ahí. Saludos para el gringo también. Que se mejore. Y todos y todas arriba de la flotilla, de este y de todos los barcos. Y bueno, a seguirla. Estamos en contacto y también viva Palestina libre y que esto pueda triunfar. Sí, muchas gracias por su tiempo y por sus palabras. Viva Palestina libre. Un abrazo. Abrazo. Bien. Gracias, Juan. Gracias, Ezequiel. Y seguimos en contacto. Gracias, chiquillos. Un abrazo grande. Chau. Bueno, continuamos acá, pasamos a otro tema, el más importante. No, mentira, no, la verdad, el otro tema fue importantísimo, pero para nosotros este espacio es muy importante. Y hemos hecho, este es el programa número 10, así que... Estudiamos. Hemos estudiado, han venido personajes espectaculares, invitadas de película. Y bueno, ¿qué hemos aprendido en estos programas? Bien, sí, la verdad es que como decías, vamos a hacer un mapeo con un montón de compañeros y compañeras que pasaron por acá, investigadores, activistas, y de vuelta, ¿no? Todo lo que nos dejaron, hay un montón de tarea para leer y para seguir investigando. Sí. Cosas con las que coincidimos más, algunas que quizás con las que no tanto y que también están para discutir, pero quisimos hacer un mapeo de vuelta para que les sirva para quien quiera repasar los programas o también hacer un mapeo de cómo pensar
la crisis socioambiental en la que estamos inmersos hoy en día, que también un poco de eso va al programa, ¿no? Entonces ahí lo primero, si la primera invitada fue Maristela Svampa, ¿no? Svampa, sí. Que ella en ese momento lo anunció, creo que el primer lugar que lo anunció fue acá, que iba a sacar un libro sí, que para estaba por publicar su libro. Policrisis. El primer adelanto estuvo en la charla que tuvimos acá. Entonces, lo primero es la idea de que la crisis en la que estamos metidos, o está metida la humanidad, no es solo una crisis ni económica, ni ambiental, ni política, ni energética, también podríamos sumar, ni anímica, después apareció Emiliano Esposto también acá, sino que es una conjunción de eso, ¿no? De una crisis, de esta policrisis, claro. Múltiple crisis, como se le quiera llegar a decir, una crisis también de dominación de los Estados Unidos, del imperialismo, una pelea que hay ahí, apareció China después en el mapa también. Pero la idea de que ninguna de esas crisis se entienda ni se resuelve por sí sola, sino que están ensimismadas, ¿no? Una arriba de la otra. Entonces, como que estuvo bien arrancar por ahí porque es el marco, ¿no? Claro, a veces sería como nuestro marco teórico. ¿En qué momento estamos, digamos, ahí? Para sumar el marco teórico, si se quiere, nosotros nos paramos de una posición que en parte también con debates, con matices, pero Facundo Nahuel Martín, que fue el anteúltimo invitado, o sea, hablamos de una perspectiva marxista y eso implica decir que esa policrisis para nosotros el responsable es el capitalismo y que la salida es terminar con eso. Y también implica que nuestra interpretación de la relación del capitalismo con el planeta, con la naturaleza, es esencialmente dañina. Que hay la fractura metabólica, ese es el concepto, pero la idea de que en la propia lógica de cómo se desarrolla y crece permanentemente el capitalismo, hay un problema, o está el problema a desandar, a resolver, ¿no? Claro, o sea que desde el marxismo se puede desarrollar algunos de estos... o sea, entendemos esas crisis en el marco de una crisis del sistema capitalista y desde una perspectiva marxista en el análisis y en la salida, ¿no? De eso. Entonces, eso también implica que no es solo una cuestión económica. A veces se lo acusa al marxismo, de esto hablamos con Facundo, de ser un pensamiento solo económico, economicista. No es solo eso, el marxismo puede ayudar a entenderla más de conjunto, ¿no? Más acá en el tiempo, en los invitados y en nuestra ubicación temporal ahora, Ekaitz Cancela, compañero también del Estado español, como Juan Bordera, pero de otra nacionalidad, vasco él. Juan es de Valencia. Nos trajo la idea de que desde los 70 hay una crisis del sistema capitalista grande, una caída de tasas de ganancia y tal, que no solo el liberalismo la trató de resolver con lo que se conoce como el neoliberalismo, los planes de ajuste, de hacer pelota al Estado, de quitar derechos laborales, sino también desarrollando una gran infraestructura tecnológica de comunicaciones que también terminó por agravar el problema en particular el del calentamiento global, ¿no? Toda esta gran nube de datos que parece que es una abstracción, algo etéreo, pero en realidad es un montón de bienes comunes, naturales, consumiéndose. Se están utilizando para eso. Y gente que trabaja, ¿no? Después, a veces los que responden los CAPTCHA o cuestiones por el estilo terminan siendo gente de Indonesia en una cueva trabajando por $1,50. Entonces, esa otra, ese marco... Ahí abrís como la ventana también de justamente la crisis climática. Sí, cómo se vinculan eso lo económico y la salida que le da el imperialismo a la crisis económica agrava el problema ambiental. Sí, exactamente. Después... ¿Quién más vino? No, y quizás ahí mencionamos la crisis ambiental. Está Melissa Argento, que ahora la tenemos en pantalla, la autora de Todo por el litio. Ella y todos... La idea de que estamos por atravesar un punto, un umbral de la crisis ambiental, quizás sin retorno o de agravamiento cualitativo de las condiciones de vida y de reproducción del planeta, es bastante compartida por todos los invitados y todas, ¿no? Sí, te iba a decir, en cuanto a la crisis climática, si bien pueden diferir en su postura, todos están de acuerdo que estamos atravesando esta crisis climática que nos lleva a algo incierto. Sí. En este momento estamos escuchando una gran tormenta. Sí, no sé si lo escuchan. Pero parece, nos dice acá Gus. Que ¿Cómo estamos, Gus? ¿Estamos en el medio del arca de Noé? Bueno, mientras no se corte la luz, seguimos. Sigue Melissa Argento ahí.
esta discusión de la crisis climática es tan grave y esta desalarma hace que incluso sectores del propio imperialismo, sectores del empresariado, de las grandes multinacionales, tengan que tener algún tipo de discurso, de respuesta. Sí. Entonces ahí ella es autora de Todo por el litio, lo tenemos por ahí el libro, pero la idea de que el litio, las energías renovables, aparecen como la ideología y el sustrato material a través del cual el capitalismo podría continuar, pero verde. Sin más, sí, no. Que no es más que una ideología, ¿no? Entonces tenemos esa crisis, tenemos este agravamiento, tenemos este discurso y esta política del imperialismo y las multinacionales de tratar de darle una salida dentro de su propia lógica. Claro, porque al final medio que la crisis económica y la crisis climática son como dos caras de una misma situación, de la misma moneda, digamos. Que se van agravando y ahí viniendo más al territorio nuestro, por decirlo de alguna manera, cayendo a la Argentina, pero a toda América Latina y el sur global, o como lo querramos llamar, Sí. hay una cuestión de que no es solo en general la crisis climática, en general la crisis económica, Sí. sino que la forma que se manifiesta en nuestros países es la de el extractivismo. Sí, que es medio que todos los caminos conducen al extractivismo en En- todo lo que terminamos hablando en todos los programas, todo nos lleva al mismo lugar. Como una forma en que se manifiesta esa combinación de crisis y que se le da una falsa solución, Claro. ¿no? Porque incluso el extractivismo es planteado, ahí lo tenemos a Ariel Slipak en imagen, que nos habló desde el punto de vista económico, de por qué vaca muerta, además de contaminante, además de ser una bomba de metano y de dióxido de carbono, de gas de efecto invernadero, además de todo eso es un mal negocio. Nos dejó en claro que Vaca Muerta no nos va a salvar de nada. Y que ni siquiera, no solo es que no nos va a salvar porque nos agrava las condiciones ambientales, y no solo porque saquea los territorios de las comunidades mapuches, sino porque además deja pocos dólares en la Argentina. Claro, o sea, ni siquiera es rentable la situación. Ni siquiera es rentable, es una inversión que depende de lo que el Estado subsidia, y si no funciona. Sí, Y es energía que se produce para exportarla, para pagar la deuda externa, y no para que el 40% de la gente que en la Argentina todavía se calefacciona o cocina en base a garrafas, Sí. tenga gas natural en su casa. Sí, excelente. A mí esa entrevista me encantó porque vino con los números, Muchos los datos números. duros. Dijo, bueno, vos querés saber, Ujú. ta. Así que véanla. Sí. Después recién pasaban también, pasó el Gringo Giordano recién en imagen, está Cecilia Gárgano, investigadora con la que hablamos sobre agronegocio, y hablamos también de extractivismo Sí. y de por qué, por un lado, que extractivismo no es sacar algo de abajo de la tierra, sino que extractivismo en todo caso es sacar algo de abajo de la tierra con una lógica de saqueo, de no reproducción de las condiciones de habitabilidad de ese territorio, con una lógica de exportación y de la búsqueda de divisas. O sea, es la práctica, es quitar un bien común y es la lógica de acumulación con la que se lo usa, y que el agronegocio, a veces pensamos que el extractivismo nos aparece la pala de una minera, ¿no? Pero Sí. el campo también es una expresión de extractivismo cuando se realiza como en la Argentina, en base a la soja transgénica, los agroquímicos que matan, agrotóxicos que matan todo lo que hay alrededor de las plantaciones de... Claro, capaz en el caso del litio, la minería, es como lo vemos como que si se extrae algo, al Y está pueblo, claro al lo que pueblo se le rompe. queda 0 pesos y contaminación y falta de agua. Eso se vende para otros países. Y en el caso de la soja, lo mismo, solo que no se está extrayendo, sino que bueno, se está cultivando algo y quedan pueblos fumigados y Y se dañan incluso los propios territorios, ¿no? Los propios, está bastante claro que el proceso de sojización de los territorios termina desertificándolos, Sí. termina haciéndolos más áridos y termina extinguiendo todo tipo de vida alrededor, porque Sí. como usan estos agroquímicos tan violentos, cualquier otra forma de vida alrededor de la soja muere. sí, no es casualidad que el declive mayor de biodiversidad sea en países como el nuestro. Ujú. Y las enfermedades, ¿no? Hoy en día estamos mucho con el conflicto del Garraham y demás. En el Garraham tuvieron que, desde que se aprobó la soja transgénica en la Argentina, cuadriplicar las salas de internación de tratamiento oncológico. Entiendo que, si no me equivoco, lo leí ayer. Ujú. Me corrigen si me estoy equivocando en los mensajes que ya nos están dejando. Sí. Entiendo que es el 30% de los niños con cáncer que atiende el Garrahan del país. Sí, Es un número van para ahí. altísimo. Pasa que el Estado, esto lo dijo Cecilia, yo no lo sabía, el Estado no lleva, desde que se aprobó la soja transgénica, ningún estudio, ninguna, no sé,
encuesta, dato, nada, no hay ningún No hay registro, claro. de las consecuencias sanitarias de Exactamente. la habilitación de la soja transgénica, de la cual depende todos los años la recaudación del país, ¿no? Entonces tenés un commodity, un bien común, del cual depende toda la economía, pero te tapás los ojos, el Estado argentino en este caso, y nunca te vas a fijar cuál es la Exactamente. consecuencia sanitaria en términos de contaminación, de enfermedades y demás, de que el país funcione de esa manera. Después, de vuelta, Svampa está en la entrevista de Gringo Giordano, está en la de Ariel Slipak y también en la de Cecilia Gargano. La idea del consenso extractivista, ¿no? En la Argentina, la idea de que hayan sido gobiernos más progres o Milei. Lo de Milei puede ser más exacerbado. A todos les preguntamos, ¿no?, cuál era la diferencia específica Eso te iba a decir. del gobierno de ultraderecha, y todos coincidían en que hay un plus. Es que es exponencialmente peor. Ujú. Nadie dijo que ni que estábamos mejor, ni que son lo estábamos mismo, igual. no, No. O sea, una cosa es que todos sean extractivistas, otra cosa es la forma, Sí. digamos, incluso en términos de represión y el RIGI, ¿no? Que Exactamente. está muy inspirado en la legislación de los 90, del gobierno peronista de Carlos Menem, y en particular el Código Minero, pero tiene su nueva vuelta de tuerca y de agravamiento. Pero bueno, que ese consenso de las commodities, la idea de que consenso de las commodities es el ya concepto medio como tiene más de una década de Svampa y Viale, pero se fue actualizando y atravesando los distintos gobiernos en las últimas décadas. Entonces, otra cosa con las que nos quedamos y que charlamos mucho. Sí. Y después aparece la discusión de, bueno, si todas las otras expresiones políticas que vienen gobernando la Argentina tienen este diagnóstico, tienen esta propuesta, tienen estos problemas, digamos. Sí, ¿cómo es que la izquierda no termina creciendo si nosotros tenemos este análisis, ¿no? Sí, o qué lo condiciona. Por un lado, una primera afirmación que es que la izquierda de nuestro país, por suerte, sostiene una perspectiva anti-extractivista, que entiende que no se trata de seguir explotando bajo las mismas lógicas los territorios, que no es que queremos hacer extractivismo bajo control obrero o algo por el estilo, sino que hay algo que cambiar profundamente ahí. Sí. Pero que en el terreno en el que intervenimos, por un lado choca con ese consenso que es un sentido común muchas veces. Siempre aparece esta lógica de, bueno, no, tenemos que meter las petroleras en el mar, o tenemos que meter esta petrolera, o ahora la minería de uranio en Chubut, porque si no nos generamos puestos de trabajo. Y el estancamiento económico de la Argentina, hace desde el 2014 que el PBI de la Argentina no crece, entonces siempre te corren con que esa parece ser la única manera de que la gente tenga trabajo, de que el país crezca. Y eso sedimenta en la cabeza de gente. Entonces uno va y choca contra la discusión de que es posible al mismo tiempo no pagar la deuda externa y vivir sin reventar los territorios y los cuerpos. Sí. Y también con Emi Esposto, hablamos o él hizo hincapié en algo de que todas las consecuencias de este sistema, de este modelo, obviamente acumulan ciertos malestares. Sí. Pero no es que todos esos malestares son igualmente aprovechables por la izquierda o por Milei, digamos. Hay algo en cómo se cultivan, hay algo en las lógicas que se basan, a veces en cierto individualismo, en cierto sálvese quien pueda, o en la propia precarización de la vida que promueven los trabajos de las plataformas y cuestiones por el estilo, donde el malestar de no llegar a fin de mes por eso a veces impulsa la conclusión de, bueno, yo no estoy llegando a fin de mes y estoy trabajando 14 horas en la bicicleta, y el de al lado tiene un trabajo fijo del Estado y falta un día y tiene vacaciones, y te genera el problema con el de al lado, ¿no? Y es un malestar que... bueno, ahí hay muchas cosas para ver más en detalle, y donde también entra en esta cuestión, porque en los pueblos, digamos, nosotros fuimos con otras compañeras de Ambiente en Lucha, con Valentina, que estuvo acá, y también con compañeras de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, por ejemplo, una audiencia pública que se hizo en Río Negro por el oleoducto al Golfo San Matías, y los que nos corrieron a empujones y golpes eran trabajadores de la UOCRA. Claro. La burocracia los mandó y tal, pero con el discurso de, bueno, lo que ellos vienen a hacer al oponerse al oleoducto es atenta contra tu posibilidad de conseguir laburo. Tu trabajo, exactamente. Entonces, bueno, ahí hay algo que a combatir, a discutir, y donde el problema no es la cabeza del trabajador, sino que el sindicato lo manda a pensar eso en todo caso, y los partidos que sostienen. Está todo muy puesto, me parece, en siempre ver
al lado, el problema es nuestros pares, y nunca mirar hacia arriba el problema. Ujú. Me parece que va por ahí. Sí, hay algo para trabajar, y en eso, en lo de imaginarios y demás, la idea de que está el otro riesgo, o sea, está el riesgo conservador, o de Sí. sigamos por esta misma lógica y no innovemos por nuestro activismo. Sí. Y está el otro riesgo en el extremo opuesto, que es el de, bueno, ya no se puede hacer nada y estamos destinados a una gran catástrofe y crisis poblacional, y a que Sí. se destruyan toda forma de política y de sostén estatal tal como lo conocemos. Y ahí entra un poco esto que creo que se mencionó directa o indirectamente en los programas, lo que nos cuesta imaginar otro tipo de futuro posible, Ujú. esto de imaginar otro sistema que no sea el capitalista. Claro, sí, esa frase que citamos 3, 4 o Sí. 5 veces, si mal no recuerdo, de Disculpen Mark. si la citamos mucho, pero bueno, viene al caso. Pero viene al caso en varias conversaciones, que sintetizó Mark Fisher en esto de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Sí. Pero eso también abreva o hace pie en expresiones del activismo de izquierda a veces, ¿no? Sí. En la idea de, bueno, lo que tenemos que hacer es pensar en la vida después del colapso o cuestiones por el estilo, Sí. cuando hay muchas otras luchas previas a dar, y donde la disputa por el poder político, lo insistió mucho Facundo Nobel Martín en esto, Sí. termina siendo más la tarea del momento actual. Sí. Y para el futuro veremos, pero en todo caso, en cualquier escenario de catástrofe climática, socioambiental o de agravamiento de las condiciones políticas o económicas, el tema de quién gobierne va a ser lo decisivo. Va a ser súper importante. Por eso es que no esperemos sentados a que ocurran las cosas, sino ir trabajando y luchándolo. Es arduo el trabajo, pero bueno. Sí. Y en esas discusiones, dos cositas más. Una es que hay en muchos de los programas que tuvimos una discusión por la técnica, que es interesante, en el sentido de que a veces con esta imagen, sobre todo de la catástrofe y del colapsismo, viene la idea de que Sí. más bien de que hay que hacer hacia atrás la rueda de la historia y volver a una forma de vida preindustrial que tiene sus problemas, digamos, Sí. como cómo sostenés alimentando a la población que hoy tenés en vida, tenés cómo haces para darle de comer en este caso a los 8.000 millones de personas, pero Sí. a los 45, 50 millones que viven en nuestro país En por lo Argentina, pronto. claro. El tema de que hoy en día tener luz, internet en tu casa es un derecho adquirido. Sí. Entonces, ¿cómo se garantiza eso? ¿Quiénes son en todo caso los que tienen que consumir menos y quiénes son los que tienen que consumir más? Como un problema político. Y de la mano de eso, ¿qué uso de las técnicas pueden hacerse sin dañar irreparablemente al ambiente? Sí. Y cuáles sí pueden hacerse de una forma más sustentable. La idea de que hay que hacer una especie de beneficio de inventario de lo que el capitalismo desarrolló, porque el socialismo o alguna forma más libre, igualitaria de vida, debería depender de que trabajemos menos. Sí, Y trabajar menos sin una tecnología que lo permita no se puede. claro. Entonces, bueno, cómo se combinan esas cosas es parte de las cosas que estuvimos trabajando, y viene Sí. de lo último, que fue en realidad el segundo programa, con Alejo Di Riccio, Sí, que él es parte del Club de Futuros, y la idea de que hay una necesidad de salir a disputar los imaginarios de futuros, no entregarnos a ese pesimismo, tener cosas para proponer, de qué tipo de... creo que a todos les invitados les preguntamos cómo se imaginarían una vida que sí querrían vivir. sí. Entonces, una pregunta que, bueno, con las respuestas que nos fueron dando, quizás podemos hacer un recopilado de eso. Sí. Efectivamente, creo que, no sé si con los medios para alcanzarlo, pero en lo que todas las personas pasaron por acá expresaron que querrían que sea el mundo Sí. en el que quisieran vivir, creo que coincidimos en buena medida. Y sí, lo último, que fue un poco el tema de hoy, que va también de la mano de esa disputa por el futuro y de la mano de la importancia que le damos a lo político, Sí, estuvo Juan Carlos Giordano por parte de Izquierda Socialista, y en esta discusión de para qué sirven los diputados, pero que es una forma de reducir una discusión de para qué sirve la política sí, en última instancia, porque el diputado es un cargo que, bueno, va y viene y es muy importante, pero ¿para qué hacemos política? ¿Para qué militamos? Sí, ¿para qué usamos esos cargos? Pero toda persona que milita o que hacemos también esa invitación a participar, a militar, en el sentido de que hay una disputa que es para darla hoy, que es pensando en el futuro, y también por toda la gente que luchó en
en el pasado, pero que el activismo socioambiental no se puede quedar en solo la denuncia, en solo el noísmo, se dice a veces. No solo en resistir, que es muy importante y que lo tenemos que seguir haciendo, obvio, y creamos todas las redes posibles. Sí. Fuera Mecorot, la campaña contra la privación de AISA, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, todas las formas de resistencia que podamos crear, las creamos, pero no podemos quedarnos en eso, sino que también hace falta tener la pregunta y darse tiempo y darse herramientas para también discutir política, no es un tema obvio, amplio y grande, sí, de esto de quién gobierna, del servicio de quién se gobierna. Y un poco de eso también, por eso fue la entrevista al Gringo, y que hoy de vuelta volvimos a hacer esta llamada porque es parte de ese marco político por el que peleamos, una perspectiva más internacionalista, por decirlo de alguna manera. sí, tal cual. Así que bueno, desde ese lugar en este repaso, sí breve, pero quizás no tan breve, pero sí rápido, de temas. Siempre invitando a que vuelvan. A que vuelvan a ver los programas. Y hoy queríamos cerrar, no tenemos respuesta del público, pero queremos cerrar con otra invitación. Sí, porque vemos mucho que bueno, uno en el día a día, que bueno, yo entiendo que es bastante complicado, y bueno, tengo que salir a trabajar igual, tengo que hacer un montón de cosas, cada uno tiene sus preocupaciones y queremos aportar de alguna manera. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia y en el de otras y otros compañeros, sumarse a este tipo de actividades, a lo que hablamos de resistencia y otros espacios, que a veces no todo es decir que no y oponerse a algo. Hay cosas que están muy buenas y saber que no, algo que no me acuerdo quién lo comentaba recién en la llamada, de saber que no somos pocos y no estamos solas en esto, no sos el único, la única que piensa que hay que cambiar esto y hay que hacer algo. Así que creo que está muy bueno esto de poder invitar a la gente a sumarse a lo que se pueda. Uno a veces puede poner el cuerpo, o a veces puede poner el tiempo, o a veces, no sé, en otros streamings capaz que les piden dinero, en este caso no es el caso. Va más de pedir tiempo, ¿no? O energía y ganas de hacer cosas. Sí. También hay gente que hasta por laburo, por ejemplo, para producir esto tenemos compañeros que por laburo no pueden aparecer de este lado de la cámara, pero están del otro, o nos ayudaron a armar lo que dijimos hoy en el estudio, para preparar los programas o para participar de las movilizaciones, participar de las reuniones, de discusiones, de investigar, de estudiar cosas. Actividades de diferentes luchas que a veces... Obviamente uno no se puede subir a todos los colectivos y dividirse y estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero bueno, a veces a lo que se puede, cuantos más seamos, más podemos participar de esos espacios y dar las luchas imprescindibles. Sí. Así que bueno, empezamos a plantearle a compañeros y compañeras de Ambiente en Lucha que nos dejen un videito contando en su caso particular por qué se sumaron, cuándo empezaron y por qué. Y bueno, cerramos el programa con el que nos mandó Valentina. Sí, no sé si yo hago uno más, vamos a ver. Sorpresa. Hasta ahí vamos. Y bueno, este programa estuvo bastante hablado, pero... Sí, hubo mucho. La próxima veremos... va a volver Euge a hablar del cine. Va a volver el cine. Esto se va a poner cada vez mejor. Gracias por estos 10 programas. Y obviamente gracias a Gus y a todo su equipo que nos controlan desde allá y nos ayudan muchísimo. Y bueno, ustedes que están del otro lado, que me imagino que ya pusieron me gusta, dejaron un comentario y nos siguieron. Sí, y esto va a salir lunes, pasado mañana. Hay Fuegos de Octubre en vivo por el canal de Fuegos de Octubre. Así que se suscriben y se conectan. Así que bueno, dicho todo esto, que hoy hablamos un montón. Sí. Y porque seguimos escuchando la tormenta y de alguna manera llegaremos a nuestra casa. A casa hoy. Sí. Así que bueno, esperemos que no haya inundaciones. Espero que hayas traído los remos. Que ande el tren. Bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar acá. Hasta la próxima. Hola, soy Vale. ¿Cómo llegué a activar Ambiente? Bueno, en 2020, cuando el gobierno argentino anunció un acuerdo con China para instalar megafactorías de cerdo, salimos a la calle a rechazarlo. Fue ahí donde conocí a muchos grupos y entre ellos Ambiente en Lucha. Es un espacio donde se aprende muchísimo, conocí a personas muy sabias, con ganas de compartir, de debatir y bueno, en cada encuentro me enseñan algo nuevo. En ese proceso entendí lo importante que es la grupalidad, el apoyo mutuo a la hora de luchar, porque estas luchas
ambientales y en los territorios no son casos aislados, se conecta con el modelo extractivista que pone las ganancias por encima de la vida. Por eso hoy la invitación es esa, acercarse, a sumarse, aprender juntos y, bueno, activar.